Aquellos que se dedican a la investigación y participan en la generación de nuevos conocimientos necesitan reglas para diseñar correctamente sus estudios de manera de obtener información objetiva, repetible y confiable. También los profesionales que leen los resultados de esos estudios para incorporarlos en su práctica necesitan saber si esa información es confiable. En esta clase presentaremos algunas herramientas que provee la estadística para establecer el grado de fiabilidad de los resultados de los experimentos. Aspectos que sirven para decidir cuándo podemos confiar en los resultados de los experimentos propios y los de los otros. Revisaremos una serie de experimentos recientes que nos ayudarán a comprender las motivaciones para experimentar y los aspectos a tener en cuenta en la organización y conducción de los experimentos. Estudiaremos algunas reglas que se han establecido para la recolección de los datos adecuados que permitan desentrañar en el análisis posterior el complejo de variables que intervienen en el fenómeno bajo estudio. Esto se debe a que en general trabajamos en sistemas complejos, donde otras variables también influyen en las respuestas que queremos modular. Por eso, se busca mediante el diseño del experimento y el análisis de los resultados apartar a todas aquellas variables que pueden ocultar la acción de los factores que nosotros queremos estudiar. Finalmente, hablaremos de la valiosa herramienta que es motivo central de nuestro curso, tanto que le da el nombre al curso, los modelos estadísticos, que sintetizan las preguntas del investigador y que permiten analizar los resultados de los experimentos para responderlas. Por ejemplo, Nora y Mónica estaban interesadas en comparar el rendimiento de plantas de girasol expuestas a diferentes niveles de anegamiento. Ya se sabía que el girasol en condiciones de anegamiento rendía menos, pero no estaba claro si era solo debido a la mayor incidencia de enfermedades del suelo en condiciones de mayor humedad o si era por el vuelco de las plantas. Ellas querían separar la respuesta puramente fisiológica. Entonces, sometieron a plantas de girasol que crecían una planta por maceta a 2 niveles de inundación y riego normal. Los diferentes procesos cuyos efectos van a ser medidos y comparados, como en este caso los niveles de riego, se denominan tratamientos. El experimento consiste en aplicar a cada unidad experimental, maceta con planta de girasol en este caso, uno de los distintos tratamientos a comparar y medir la respuesta que producen para poder luego estimar sus efectos. Uno de los rasgos más comunes de los fenómenos biológicos consiste en que sus manifestaciones no se repiten exactamente, de modo que cuando vamos a estudiarlas, las mediciones que obtenemos nunca son iguales. Así, 5 plantas provenientes de semillas de girasol aparentemente idénticas, cultivadas en macetas con el mismo suelo y ambiente, muy difícilmente acumularán la misma biomasa o presentarán la misma altura a los 20 días de la emergencia. Esta variación observada se debe a múltiples causas. Por ejemplo, la biomasa de las 5 plantas de girasol podría diferir porque, entre otras razones, las 5 plantas no tienen idéntico genotipo o porque hay pequeñas diferencias en fertilidad o humedad del suelo imperceptibles entre las macetas, o la ubicación en el espacio no es la misma entre las macetas. Es bastante generalizado que los investigadores estén interesados en estudiar la variación en el fenómeno estudiado en función de algunas causas. Sin embargo, además de las causas que se estudian, los fenómenos biológicos están afectados por otros muchos factores que es necesario considerar a la hora de interpretar los resultados obtenidos. Con esa finalidad, Nora y Mónica aplicaron cada tratamiento a 6 macetas diferentes. Ocasionalmente los tratamientos no pueden ser aplicados o manipulados por el investigador, sino que ya vienen incluidos en las unidades experimentales. Por ejemplo, Carla y Esteban querían comparar el grado de destrucción de la biomasa por incendios en ambientes con distinto nivel de desmonte en el bosque chaqueño. Es bastante obvio que los tratamientos, que es la superficie desmontada en miles de hectáreas en cada uno de los partidos de Santiago del Estero, no podían ser aplicados por el investigador.
En estos casos, los tratamientos no se manipulan, sino que simplemente se registran sus valores. Se aprovecha la variabilidad existente en las características de interés para ver si se ajustan o no a lo que predicen las hipótesis que se formularon. Algunos autores denominan este tipo de experimentos como mensurativos, en contraposición a los experimentos manipulativos, en los cuales es el investigador el que aplica los tratamientos. La distinción no tiene relación con la precisión de los instrumentos de medida utilizados en uno y otro caso, ni con el lugar de la toma de datos, sea campo o laboratorio, sino solo con el hecho de que se pueda aplicar o no un tratamiento a cualquier unidad experimental. En este caso, el objetivo de la investigación era estudiar la relación entre el volumen individual del tronco de los árboles, ¿sí?, el volumen en decímetros cúbicos, en relación con el diámetro a la altura del pecho, que es una medida que se toma 1,40 m de altura, el diámetro del tronco es una medida bastante más fácil de medir que el volumen total, y entonces el objetivo era para contribuir a que los productores de Pinus elioti en la localidad de Esquina, Corrientes, pudieran predecir el volumen total de los árboles con la simple medida de diámetro a la altura del pecho. Para eso tomaron 30 árboles a los cuales les midieron el DAP, el diámetro a la altura del pecho, y sí los voltearon y les midieron el volumen total para estudiar la relación entre ambas variables. Usualmente no es factible observar todas las manifestaciones del fenómeno estudiado, ya que no se pueden medir las variables de interés en todas las unidades de la población que se está investigando. Este es un caso en que eso ocurre. Era imposible para estudiar la relación entre el diámetro a la altura del pecho y el volumen, voltear todos los árboles de los cultivos de Pinus en la localidad de Esquina para estudiar esa relación. Entonces lo que se hace es tomar una muestra de la población. Entonces se mide en algunas unidades de la población que constituye un subconjunto de unidades experimentales sobre las cuales se toman los datos, se realizan las observaciones y a partir de esa información, que es necesariamente incompleta porque no pudimos medir en toda la población, se extraen conclusiones acerca de la población con ayuda de las herramientas estadísticas que se apoyan en la probabilidad. Este experimento se inserta en un proyecto de estudio de la población de una maleza, Datura ferox, chamico. En este caso particular se estudia la germinación en respuesta a la calidad de la luz. Ustedes saben que ya se trate de malezas que uno quiere controlar o de poblaciones que uno quiere proteger de la extinción, es muy importante acercarse y conocer íntimamente los distintos procesos que hacen al crecimiento de esa población. En este caso en particular, lo que Rodolfo estaba estudiando era el impacto que tenía en la germinación de semillas de chamico la calidad de la luz. Entonces se les aplicaba un pulso de rojo lejano en un determinado momento y después entonces eso se aplicaba a una caja de Petri con 20 semillas, era la unidad que recibía la aplicación del pulso de rojo o de rojo lejano, y en la cual al final del experimento se contaba qué porcentaje de las semillas habían germinado. Entonces tenemos dos tratamientos que son rojo lejano, y tenemos la variable de respuesta observada es el porcentaje de semillas germinadas entre las 20 semillas colocadas en cada caja de Petri.
Los experimentos conducidos en laboratorio, en invernáculos o a campo no difieren en su estructura lógica. Así sea que se trate de estudiar el efecto de la calidad de la luz sobre la germinación de semillas de chamico en cajas de Petri, el crecimiento de plantas de girasol en macetas con distinto nivel de anegamiento, o la relación entre el área desmontada y el consumo de biomasa por el fuego en el bosque chaqueño. A pesar de las diferencias del contexto, todos estos estudios encuentran dificultades semejantes para aislar los efectos buscados, porque la interpretación de cualquier fenómeno biológico requiere prestar atención a los obstáculos antes mencionados, la variabilidad en las respuestas, las causas múltiples que las afectan y la incapacidad que tenemos de observar la población completa. Una unidad experimental es la mínima porción de material experimental que puede recibir un tratamiento y que en consecuencia podría haber recibido cualquier otro. Sobre esa unidad experimental vamos a observar una respuesta para evaluar el efecto del tratamiento. En estos ejemplos, las unidades experimentales son cada maceta con una planta de girasol, cada departamento de la provincia de Santiago del Estero, cada caja de Petri con 20 semillas de Datura ferox, cada árbol de Pinus elioti, variedad de elioti, en la localidad de Esquina, Corrientes. En el contexto del diseño de experimentos, se entiende por independencia que el valor observado para la variable respuesta en una unidad experimental no sea afectado o no esté relacionado con los valores de otras unidades experimentales. Dicho de otro modo, las observaciones independientes no están correlacionadas. En el diseño de un experimento nos interesa que las unidades asignadas a un mismo tratamiento sean independientes entre sí, para que nos permitan separar el efecto de los tratamientos que estamos estudiando respecto a los efectos de otros factores que también influyen en las respuestas. En los experimentos manipulativos, cada tratamiento debe tener igual oportunidad de ser asignado a cualquier unidad experimental. Al asignar al azar los tratamientos a las unidades, se obtiene un procedimiento que logra en promedio una distribución equitativa de los efectos de múltiples factores que nos son desconocidos. De esta forma, la aleatorización combinada con la repetición, que es la aplicación del mismo tratamiento a distintas unidades experimentales independientes, nos permite obtener una medida de la variación entre unidades generada por otros factores más allá de los tratamientos que estamos estudiando. Pero además, las unidades experimentales asignadas a distintos tratamientos también deben ser independientes entre sí. O sea, necesitamos que los tratamientos se mantengan independientes entre sí. Y eso se logra mediante la ejecución cuidadosa. Por ejemplo, supóngase que se desea probar el efecto de un herbicida de contacto aplicado por pulverización, dos tratamientos, con y sin herbicida, sobre el porcentaje de cobertura de una maleza en lotes sembrados con un cultivo, donde la unidad experimental es cada lote. Una falta de independencia entre unidades asignadas a un mismo tratamiento sería que alguno de los tratamientos se vea favorecido o perjudicado en la asignación de unidades experimentales. Por ejemplo, que los lotes o parcelas tratados con el herbicida presenten una menor historia de uso agrícola y por lo tanto menor cobertura de la maleza previa a la aplicación del herbicida que aquellos lotes a los cuales no se les aplica. Entonces vamos a tener un efecto confundido de la historia con el tratamiento.
Por esta razón es importante que los tratamientos sean asignados al azar a las unidades experimentales, de manera que cada unidad tenga igual probabilidad de recibir cualquiera de los tratamientos. En el segundo caso, ¿sí? en relación a la independencia entre unidades que reciben los distintos tratamientos. Una falta de independencia podría darse, por ejemplo, si las parcelas estuvieran muy cerca unas de las otras y el herbicida se aplicara por pulverización en un día ventoso. El herbicida llegaría a las parcelas que no deberían recibirlo debido a la deriva provocada por el viento. El experimentador debe aplicar los tratamientos de manera cuidadosa para garantizar que las unidades asignadas a distintos tratamientos se mantengan independientes entre sí. Las acciones tomadas en las unidades experimentales correspondientes a un tratamiento no deben afectar los resultados de las unidades experimentales correspondientes a los demás tratamientos. A esto se refiere la condición de independencia entre las unidades experimentales asignadas a distintos tratamientos. O sea que el investigador debe realizar al menos dos tareas para favorecer la independencia entre unidades. Ellas son la aleatorización y el control del experimento. Por ejemplo, que las parcelas testigo no reciban el herbicida debido a la deriva provocada por el viento, más todas las acciones que el investigador considere necesarias para favorecer la independencia entre las unidades. A eso se denomina una ejecución cuidadosa del experimento. Hace algunos años, Verónica estaba por recibirse de ingeniera agrónoma y decidió hacer como trabajo final, como trabajo de intensificación, un experimento para contestar una pregunta que ella se formulaba acerca del cultivo de frutilla. Ella quería saber si la polinización con abejas melíferas podía tener alguna influencia sobre la calidad de frutilla comercial del cultivar selva. Ustedes saben que las frutillas en realidad son unas infrutescencias y esos puntitos negros que se ven en la superficie son pequeños aquenios. Y lo que nosotros comemos rico es el receptáculo carnoso, que en realidad ese receptáculo se desarrolla por cada florcita que se está siendo fecundada y que va a formar el aquenio, así se desarrolla el receptáculo que la contiene. Y entonces, si todas las flores de la inflorescencia se polinizan parejamente, las frutillas suelen tener unas formitas bonitas y si no, se deforman según cuántas florcitas no se hayan fecundado. Bueno, la calidad de los frutos de semilla podía haberse afectado por otros factores, no solo por la polinización, ¿no? También variaciones en la fertilidad de los suelos, en la humedad disponible, en la presencia de otros insectos o patógenos que no tienen por qué distribuirse uniformemente en todo el campo de cultivo. También podía estar influenciada la calidad por la distancia a otros cultivos, que yo, como melones, que son mucho más atractivos para los polinizadores naturales, o también por la presencia de aves que pueden dañar los frutos. El objetivo del trabajo enuncia qué es lo que se va a poner a prueba en la investigación y cuál es el objeto de estudio, ¿no? En este ejemplo, el objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de la polinización sobre el cuaje de frutos y la calidad de frutilla, de la frutilla comercial cultivar selva en la localidad de Zárate. La conducción de experimentos es una manera adecuada de responder preguntas acerca de la naturaleza. En muchos casos, los profesionales tienen posibles respuestas a estas preguntas antes de realizar el ensayo. Es lo que denominamos hipótesis. Las hipótesis son afirmaciones sobre la realidad que solo pueden verificarse de manera indirecta, es decir, por alguna de sus consecuencias, que denominaremos predicciones. Entre las diversas formas que existen para generar conocimiento, el uso del método hipotético deductivo ofrece la ventaja de permitir poner a prueba una idea que fue elaborada antes de realizar el estudio, la hipótesis.
Este método consiste en deducir consecuencias concretas sobre un determinado objeto de estudio bajo el supuesto de que nuestra afirmación o idea es verdadera, es decir, generar predicciones derivadas de nuestra hipótesis. En este caso, la hipótesis de Verónica era que la actividad polinizadora de las abejas melíferas condiciona la calidad de la producción en cultivos de frutilla. Y unas predicciones derivadas de esa hipótesis eran: 1. Que las parcelas abiertas a las visitas de abejas melíferas darían frutos de mayor longitud que los obtenidos en las parcelas cerradas a sus visitas. Otra era que el número promedio de frutículos de aquenios cuajados por receptáculo floral va a ser mayor en los frutos de parcelas abiertas a las visitas de abejas melíferas que en plantas de parcelas cerradas. Un experimento correctamente diseñado permitiría verificar si esta predicción se sostiene en los lotes cultivados con frutilla selva en la localidad de Zárate. Como muestra este esquema, las hipótesis del investigador surgen de la observación de resultados experimentales anteriores, del marco teórico de la disciplina en la que está trabajando y de la observación de la realidad, de su estudio sobre el sistema. Estas hipótesis son posibles respuestas a las preguntas que formula el investigador y solamente pueden probarse las consecuencias que se derivan de ellas, que son las predicciones. El experimento bien conducido produce resultados válidos para ser comparados con las predicciones. De esta forma, al comparar los resultados obtenidos en nuestro ensayo contra los resultados que esperaríamos obtener si nuestra hipótesis fuese correcta, se puede poner a prueba la veracidad de la hipótesis y así avanzar en el conocimiento del problema planteado. Este es un esquema general de los componentes de un programa de investigación. Como ven, del resultado de contrastar las predicciones con los resultados del experimento, en realidad casi siempre surgen nuevas hipótesis de las cuales se derivan otras predicciones y eso genera otro experimento. Aquí lo que tenemos remarcado con azul es el contexto del experimento. A partir de las predicciones, uno establece un modelo del cual vamos a hablar dentro de un rato y a lo largo de todo el curso vamos a hablar de los modelos, el diseño del experimento del que estamos conversando ahora, la ejecución del experimento que produce resultados. Son los resultados que necesitamos contrastar para ver si las predicciones derivadas de las hipótesis se cumplen en este sistema. En este experimento claramente los tratamientos son, o sea, Verónica iba con las colmenas, llevaba las abejas y entonces en el periodo en que ella ponía las abejas en el cultivo, estaban algunas parcelas marcadas pero abiertas y otras parcelas, además de marcadas, tenían unos túneles de tul que dejaban pasar completamente la radiación pero impedían que entraran las abejas. Y esas unidades estaban repetidas a lo largo del campo 7 u 8 veces cada una. Y además se les había asignado al azar si les tocaba abierta la visita de las abejas o cerrada. Entonces tenemos las unidades experimentales, son estas que están delimitadas, las repeticiones son las unidades que reciben los mismos tratamientos y los tratamientos en este caso son con y sin polinización por abejas melíferas. No siempre las unidades experimentales se miden completamente. Hay diferentes situaciones en las cuales el investigador decide medir una parte de la unidad experimental o varias partes de la unidad experimental a las que llama unidades de observación. Muchas veces en los cultivos es muy frecuente que uno deje una bordura, por ejemplo, la que no se mide para aislar del contexto, que puede ser algo diferente a la aplicación del tratamiento.
En el caso del experimento de Verónica de las frutillas en los cultivos en Zárate, como la frutilla es un cultivar refloreciente que tiene floración secuencial, dentro de cada racimo y dentro de cada planta se van abriendo nuevas flores permanentemente, entonces lo que hacía ella era marcar una inflorescencia en pimpollos, una inflorescencia con florcitas aún cerradas por cada planta, en 9 plantas seleccionadas al azar dentro de la parcela. Y después cosechó solo los aquenios de los racimos marcados. O sea, ella no quería tener influencia de procesos que ocurrieron antes o después de su aplicación del tratamiento con las abejas melíferas. Entonces, sus unidades de observación eran más pequeñas que las unidades experimentales. Esto no tiene ningún problema en la medida en que el investigador tenga claro que aunque haya tomado 9 plantas al azar de una unidad experimental, va a producir un resultado, un valor de una repetición por cada unidad experimental que recibió de manera independiente el tratamiento. Las plantitas adentro de una parcela abierta como esta que se ve en la fotografía no son entre sí independientes, no arrojan información independiente acerca del resultado de la aplicación del tratamiento, al igual que las semillas de Datura ferox que Rodolfo ponía en una caja de Petri. En una caja de Petri las 20 semillas recibían simultáneamente la aplicación del tratamiento de luz roja o roja lejana. Por lo tanto, no eran independientes entre sí. La unidad experimental era la caja de Petri y no cada semilla. Y aquí también, la unidad experimental es la parcela y no cada una de las 9 plantas en las que Verónica mide los frutos, cosecha y mide los frutos. La acción de repetir consiste en asignar cada uno de los tratamientos a varias unidades experimentales independientes. Dado que ningún animal, planta o parcela es idéntico a otro, siempre habrá alguna variación en las respuestas que no ha sido controlada, aun cuando el experimento se ha conducido muy cuidadosamente. En consecuencia, los resultados de los experimentos están afectados no solo por la acción de los tratamientos que aplicamos, sino también por las causas múltiples no controladas que tienden a encubrir sus efectos. Estas diferencias en la respuesta entre unidades que recibieron el mismo tratamiento, que en consecuencia son diferencias no debidas al efecto de los tratamientos, se denominan errores experimentales. Error no significa que nos hayamos confundido. El error experimental representa el efecto del resto de los factores que no son de interés para el estudio sobre la variable respuesta. La repetición de unidades experimentales independientes expuestas al mismo tratamiento permite estimar el error experimental y utilizarlo como unidad básica de medida para evaluar el significado de las diferencias observadas entre tratamientos. Aquí vemos repetidas en el campo del productor las parcelas que tienen el túnel que impide la llegada de las abejas y las parcelas que están abiertas a la visita de las abejas. Y entonces la variable respuesta que Verónica observó, por ejemplo, la longitud de los frutos de frutilla, la variación que encuentra entre frutos de distintas parcelas, hay una parte que se deberá al efecto de la variable independiente, que son los tratamientos, en este caso que tenga el túnel o que no lo tenga, o sea, que reciba o no la visita de los polinizadores. Pero además hay variación que se debe a otros factores, que no son la presencia o no de las abejas.
esa variación debida al efecto de otros factores la vamos a poder estimar gracias a que tenemos repeticiones que reciben exactamente el mismo tratamiento. La conducción de experimentos es una manera científicamente adecuada de formular preguntas a la naturaleza, generalmente bajo la forma de hipótesis. Las hipótesis contienen implícitamente predicciones y la confirmación o rechazo de ellas es la manera más potente disponible para demostrar la precisión de nuestros conocimientos. Una de las características que diferencian a la ciencia de otros enfoques para mirar al mundo es el conjunto de reglas a través de las cuales opera el científico en su deseo de generar un cuerpo de conocimientos objetivo, preciso, sistemático y repetible. Las más formales y ampliamente aceptadas son las reglas contenidas en los principios básicos del diseño experimental, y que las fuimos viendo hasta ahora. Hablamos de la definición clara de la variable respuesta, la determinación de los factores influyentes sobre la respuesta que nos interesa estudiar, a los que denominamos tratamientos, el control de factores fuera del alcance del estudio. Ya lo vamos a ver todavía en más detalle porque tenemos unas herramientas muy adecuadas para controlar heterogeneidad en el material experimental. Hablamos de las repeticiones imprescindibles para poder estimar la variación que no se debe a los tratamientos, sino que se debe a múltiples otros factores que inciden sobre la respuesta, y que entonces esa va a ser la medida que nos permita ver si las diferencias de efectos de los tratamientos son suficientemente importantes en relación a la variación generada por todos los otros factores que también están incidiendo sobre la respuesta. Y la aleatorización. Como vimos en los experimentos manipulativos, es importante la asignación aleatoria de los tratamientos, y no lo dijimos aún, pero en los experimentos mensurativos, donde los tratamientos son inherentes al material, la aleatorización interviene en la selección de las unidades experimentales sobre las que vamos a tomar los datos o las observaciones, ¿sí? Serían los partidos de la provincia de Santiago del Estero en los cuales vamos a ver el nivel de desmonte, y entonces vamos a ver qué impacto tiene el nivel de desmonte sobre la destrucción de material en los incendios. O para las medidas de los árboles de Pinus elioti, que queríamos relacionar el diámetro de altura del pecho con el volumen de los troncos, allí teníamos que seleccionar al azar, ¿sí? Entonces el muestreo es necesario porque no se pueden medir las variables en todas las unidades de la población que estamos estudiando, y de esto se deduce de forma inmediata que un buen muestreo es aquel en el que la muestra es representativa del fenómeno o de la población estudiada, de manera tal que los resultados obtenidos se puedan extender a otras situaciones de la misma población que no van a ser medidas. El mejor método para garantizar la independencia de las unidades experimentales en lo que respecta a factores no controlados es seleccionar al azar, de entre todas las posibles, las unidades que se van a medir. La aleatorización es imprescindible, sabemos que no es suficiente para alcanzar la independencia, que además de aleatorizar la asignación de los tratamientos a las unidades, el experimentador debe realizar todas las acciones que considere necesarias para favorecer la independencia entre las unidades experimentales a lo largo de todo el experimento. Aquí tenemos los primeros resultados del experimento de Verónica relativos a una de las variables. Vemos el efecto de la polinización sobre la longitud de los frutos en las frutillas del cultivar selva. Si miramos en el panel que tenemos a la izquierda abajo, allí se ve la información de cada parcela, el resultado de la longitud promedio de todas las frutillas de las 9 plantas de cada parcela que fueron cosechadas. Vemos que hay variabilidad.
entre las 14 parcelas, ya sean mezclando observando las no polinizadas y las polinizadas, vemos que existe variabilidad. Las 14 unidades experimentales no presentan la misma longitud de frutos. Una parte de esa variación se debe al efecto de los tratamientos, a la diferencia entre estar o no polinizado por abejas melíferas. Pero hay otra parte de esa variación que se debe a lo que denominamos error experimental, es decir, a diferencias entre las parcelas en cuanto a todos los otros factores que afectan al rendimiento, topografía, distancia de otros cultivos, etc. Por lo tanto, el error experimental abarcaría las diferencias en longitud de frutos observadas entre parcelas que recibieron el mismo tratamiento de polinización. De este modo, si observamos, por ejemplo, dos parcelas del segundo renglón de la tabla, donde están todas las parcelas que sí fueron polinizadas por abejas, y comparamos la parcela 2, tenemos un tamaño promedio de frutos de 1,96 centímetros, y en la 7 tenemos 1,78 de promedio. Evidentemente, esas diferencias no se deben a tratamientos de polinización. En cambio, se deben a algunos otros factores. Tal vez la parcela 2 tuvo mayor humedad que la parcela 7 durante floración. Si los tratamientos no se encontraran repetidos en varias unidades experimentales, sería imposible discernir si las diferencias observadas se deben a diferencias entre tratamientos o a diferencias intrínsecas entre las unidades experimentales. Esto nos impediría evaluar de manera concluyente el efecto de los tratamientos. En el caso en que hubiéramos realizado este experimento con una sola repetición, una parcela con polinización y otra sin, por ejemplo, la primera sin polinización y la primera con una diferencia de 1,74 a 1,8 centímetros de longitud. La diferencia en el largo de frutillas entre esas dos parcelas puede deberse a una diferencia desconocida de fertilidad de suelo entre los lotes, o también podría ser una genuina diferencia entre los tratamientos de polinización. Sin tener repeticiones, no podemos discernir a cuál de esos efectos se debe. Si un investigador realiza un ensayo y está interesado en detectar diferencias entre dos híbridos de girasol, comparando una franja o un lote sembrado con el híbrido A con otra franja o lote sembrado con el híbrido B, él podría sugerir, incorrectamente, que el híbrido B tiene un mayor rendimiento que el híbrido A, porque observó una diferencia de rendimiento de 200 kilos por hectárea a su favor. Obviamente, el agrónomo que conduce el estudio no está interesado en las diferencias de rendimiento entre los dos híbridos en esos dos lotes en particular. Él desea que sus resultados puedan ser aplicados a muchos otros lotes semejantes que no participan de su ensayo. En consecuencia, necesita alguna manera de discernir si las diferencias observadas se encuentran dentro de los límites del error experimental o si, por el contrario, son suficientemente grandes como para no poder ser explicadas meramente por azar. O sea, cuando no existe un método para estimar el error experimental, cuando no hay verdaderas repeticiones de los tratamientos, no hay manera de determinar si las diferencias observadas indican un efecto puro de los tratamientos o si se deben a la variación inherente en el material que fueron aplicados. En este caso se dice que hay efectos confundidos, ya que no se pueden separar los efectos de los tratamientos de los efectos de otros factores que no son de interés en el estudio, la variación no controlada. En síntesis, al diseñar un experimento, se debe tener en claro que el experimento necesita repeticiones de las unidades experimentales, qué tipo de experimento es el que vamos a realizar, si manipulativo o mensurativo, para decidir en qué etapa es que interviene la aleatorización, que las unidades experimentales deben ser independientes. Si el experimento está bien diseñado,
entonces se puede particionar la variación observada, la variación que acá denominamos variación total, la variación que encontramos de la variable respuesta entre todas las unidades experimentales, podremos separarla en variación planificada debida a las condiciones de interés, debida a los tratamientos, y la variación no planificada debida a condiciones no controladas, que es la que denominamos error experimental. Si la variación no controlada, debida a condiciones no controladas, el error experimental es muy grande, o sea, si el experimento es muy ruidoso, se va a hacer más difícil detectar diferencias entre tratamientos. Las señales de la naturaleza que vamos a buscar deberían ser muy grandes para que puedan atravesar un ruido grande. Por lo tanto, cuanto mayor sea el error experimental, menor será la capacidad del ensayo de detectar diferencias entre tratamientos, que es lo que denominamos la potencia del ensayo. El rubro error experimental abarca todas las causas de variación que no se controlaron durante el ensayo. Todo material biológico, por homogéneo que sea, presenta una cierta fluctuación, cuyos factores determinantes no se conocen y por lo tanto son incontrolables. En cambio, algunas fuentes de variabilidad podrían ser controladas. Por ejemplo, en experimentos con animales se conoce que ciertos caracteres cuantitativos difieren entre el macho y la hembra, o entre animales de distintas camadas, o de distinta edad, o de diferente raza. En un diseño completamente al azar que utiliza animales de distintas edades, camadas, razas y sexos, toda esa variación contribuye al rubro del error, es ruido en el experimento. Una alternativa para reducir el error experimental sería aplicar los tratamientos sobre animales tan homogéneos como sea posible. Por supuesto, esto se aplica igual a parcelas, a plantas, a empresas, a cualquier otro tipo de unidades experimentales. Uno podría seleccionarlas que sean muy homogéneas y entonces va a ser un experimento con poco ruido y con gran potencia, con gran capacidad de detectar diferencias sutiles entre los tratamientos. En esos casos se elimina la heterogeneidad antes, se aplica un diseño completamente aleatorio, pero hay que tener en cuenta que las conclusiones de esos ensayos solo serán aplicables a condiciones tan restringidas como las que se establecieron al seleccionar el material experimental. Es decir, que al acotar la variación del material que participa en el ensayo, se restringe la población de referencia a la que apuntan las hipótesis. Es decir, el universo al cual se aplican las conclusiones de nuestro estudio se vería restringido. Por lo tanto, en principio, existe un compromiso entre incluir un amplio rango de condiciones con el fin de hacer el experimento más general o restringir el rango de condiciones con el fin de reducir la variabilidad y aumentar la potencia. Ahora veremos que existen también otras alternativas. El diseño en bloques para control de la variabilidad. Muchas veces el experimentador adquiere habilidad para predecir con cierta precisión el comportamiento de su material experimental. Conoce que algunos lotes son más rendidores que otros, que algunos animales podrían aumentar de peso más rápidamente que otros, que alguna ubicación dentro del invernáculo recibe luz natural en un periodo más largo durante el día, etc. Todo conocimiento previo acerca de la heterogeneidad del material experimental puede servir para aumentar la potencia del experimento. En estos casos, el procedimiento a seguir comienza por clasificar a las unidades experimentales en conjuntos homogéneos y restringir la aleatorización de los tratamientos, realizándola por separado dentro de cada uno de esos grupos homogéneos, que vamos a denominar bloques, ¿sí? Cada grupo conformado por un conjunto de unidades experimentales homogéneas lo denominamos bloque. Cuando se agrupan las unidades en bloques de manera tal que la variación entre las unidades de un bloque sea menor que la variación
entre unidades de bloques diferentes y luego se asignan al azar los tratamientos dentro de cada bloque. Y fijarse ahí que entonces ahora cada bloque contiene una repetición completa del experimento. O sea, ahora las repeticiones son los bloques. En estos casos es posible comparar las respuestas a los tratamientos entre unidades del mismo bloque. Así, las variaciones de un bloque al otro no contribuyen al error experimental. En consecuencia, la potencia del experimento aumenta como resultado de reducir el error experimental. Uno de los descubrimientos más originales de la estadística es que se puede eliminar del error experimental un factor controlable de variación después de haber realizado el ensayo usando material no homogéneo. Para que esto sea posible, se debe conocer a priori la heterogeneidad entre unidades y diseñar consecuentemente un experimento con aleatorización restringida, como este ejemplo de comparación de genotipos de soja en un diseño en bloques que responden a distintas posiciones topográficas en el paisaje. Cada columna corresponde a una porción del terreno que está ubicada en una posición topográfica homogénea. Por ejemplo, el bloque 1 está en la parte más alta del paisaje, probablemente son suelos profundos, bien drenados, que en algún momento del verano pueden tener un poco de sequía. En cambio, el bloque 2 está ubicado en una posición más baja, el 3, el 4, el 5 es en la más baja de todas, ¿no? Donde probablemente en algún momento puede el suelo estar incluso inundado, ¿no? Con algún exceso de agua. Entonces, lo que no quiere el experimentador es que de repente un genotipo se vea favorecido por una situación particular y otro se vea desfavorecido por otra situación. Entonces, lo que garantiza con el diseño en bloques es que todos los genotipos que él quiere comparar, los 4 genotipos, están aleatorizados y comparables dentro de cada situación homogénea. Esto le permite luego sacar del rubro del error experimental la variación debida a la posición topográfica. Como se ve, las fuentes de variación a la derecha abajo. Y entonces este diseño permite poner a prueba hipótesis referidas a poblaciones más heterogéneas, en este caso situaciones muy diversas en el paisaje, en consecuencia poblaciones más amplias, sin provocar aumentos del error experimental que le resten potencia al experimento. Desde un punto de vista matemático, el tratamiento que se hace de los factores bloque es el mismo que el de los factores tratamiento, pero su significado dentro del modelo es diferente, porque hay interés en conocer la influencia de un factor tratamiento sobre la variable respuesta, mientras que no hay interés en conocer la influencia de un factor bloque, sino que este es incorporado al diseño del experimento para disminuir el efecto residual del modelo, el error experimental, y así aumentar la potencia. Si la causa de la heterogeneidad fuera una propiedad cuantitativa de cada una de las unidades experimentales, que puede ser medida antes de realizar el experimento, por ejemplo, el peso inicial de los animales, la hora de la medición cuando se evalúa el estado hídrico de las plantas, la presión sanguínea de un paciente en un experimento médico, la acidez del suelo de las parcelas en un experimento de fertilización fosfatada, etc. O sea, un factor que está generando variación, que no es una de las condiciones de interés, no es un tratamiento, y podemos medirlo, lo vamos a denominar covariable. Y permite también disminuir el error experimental y aumentar la potencia. La manera de estimar y aislar el efecto de covariables lo vamos a estudiar en el último capítulo del curso y eso se va a denominar análisis de covarianza. En definitiva, las fuentes de variación, entonces, en las que se puede particionar la variación total de la variable respuesta a la variación observada, son
las condiciones de interés, la variación debido a condiciones de interés, a los tratamientos, que es de tipo planificada y sistemática. También podemos planificar sistemáticamente la variación debida a otras condiciones que decidimos controlar, ya sea como bloques o como covariables, y queda el error experimental, que es la variación no planificada debida a condiciones no controladas. Una vez establecido el objetivo del estudio, se elige un modelo que representa el comportamiento de la variable respuesta como función de las variables explicativas. En los modelos lineales, la respuesta viene dada por una suma de términos que representan las principales fuentes de variación planificadas, más un término residual debido a las fuentes de variación aleatoria no planificada. Los modelos que se estudian en este curso se ajustan a esta forma general. El modelo matemático debe indicar la relación que se supone que existe entre la variable respuesta y las principales fuentes de variación a estudiar, o variables explicativas, y los modelos son estadísticos cuando tienen en cuenta, además del modelo matemático, la variación entre las unidades experimentales de la población, el error. Por eso, se pueden asociar probabilidades a los diferentes valores factibles de obtener por el modelo. Estos conceptos serán discutidos en detalle en los próximos capítulos. Si la variación explicada por el modelo y el residuo que queda sin explicar constituyen fuentes independientes, se puede separar información de error. Obviamente, el modelo será mejor si deja relativamente poco sin explicar. La intuición sugiere que el mejor modelo será el que arroje el menor promedio de errores. El modelo para un experimento completamente aleatorizado, como el ejemplo del cultivo de girasol en las macetas, para comparar el efecto de los tratamientos, que eran distintos niveles de anegamiento y control, sería como el que presentamos aquí, una respuesta que es igual a una constante igual para todas las macetas, más el efecto del tratamiento que le ha tocado a esa maceta, más un error. En cambio, en un experimento con un diseño en bloques completos aleatorios, como vimos el ejemplo de los genotipos de soja comparados en distintas topografías en las cuales se establecieron bloques homogéneos en cada uno de ellos, se ve que el modelo incorpora también el efecto de los bloques. A veces los tratamientos que se comparan en un ensayo son a su vez combinaciones de niveles de distintos factores. Por ejemplo, si Mónica y Nora hubieran querido, una vez que terminaron su experimento en el que encontraron diferencias en el rendimiento de plantas que crecían en condiciones de distintos niveles de anegamiento, si ellas ahora quisieran saber si el efecto del anegamiento sobre el rendimiento difiere entre tipos de suelos, podrían desarrollar un experimento que combine estos dos factores, el factor anegamiento con sus niveles con y sin anegamiento, el factor tipo de suelo con sus niveles suelo arenoso, suelo franco-limoso, suelo arcilloso. Se ve que de la combinación de dos niveles de un factor y tres niveles del otro, surgen los 6 tratamientos. Ahora, los tratamientos son combinaciones de los niveles de los distintos factores bajo estudio. Y entonces vemos que el modelo en este caso permite estudiar el efecto del factor anegamiento, que se llama A, el efecto del factor tipo de suelo, que aquí se llama B, y muy importante, el efecto de la interacción entre A y B. Es decir, si el investigador sospecha que estos dos factores pueden interactuar, o sea que los efectos de uno van a cambiar según en qué nivel del otro factor los estemos comparando, entonces puede poner a prueba con este modelo si esa interacción es significativa.
Los estudios de este tipo, donde la respuesta de un factor se prueba a diferentes niveles de otro factor en el mismo experimento, se conocen como experimentos factoriales. Son muy utilizados en ciencias agropecuarias, en ciencias ambientales y presentan interesantes propiedades que vamos a estudiar más adelante. Las variables de respuesta y las variables predictoras o explicativas de la respuesta pueden ser cuantitativas o cualitativas. Una variable cuantitativa asume valores numéricos que poseen un orden inherente, tal como los diámetros de tallos de plantas o las edades de un grupo de empleados. A su vez, una variable cuantitativa puede ser cuantitativa discreta, como número de hojas por planta, cantidad de pétalos por flor, o cuantitativa continua, diámetros de tallos, pesos de semillas. Una variable cualitativa o categórica es aquella cuyos valores corresponden a una u otra categoría de un conjunto de categorías que son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, rojo, azul y blanco podrían ser tres categorías alternativas para la variable color de los pétalos. En este curso vamos a estudiar modelos que tienen una sola variable respuesta y que es una variable respuesta de naturaleza cuantitativa. Primero vamos a ver modelos donde la porción explicativa del modelo está compuesta por variables cualitativas, que también se conocen como tratamientos o variables de clasificación, porque dividen a las observaciones en clases. Los modelos con variables predictoras cuantitativas se estudiarán en el capítulo de análisis de regresión. Vamos a ver modelos de regresión simple, que son los que tienen una sola variable cuantitativa predictora y donde la respuesta es una función que representa una línea en el espacio. Y vamos a ver modelos de regresión múltiple con más de una variable predictora cuantitativa. Aquí les traje un ejemplo. Bueno, el ejemplo de regresión simple es el mismo del que estuvimos hablando hace un rato, ¿no? Que eran los pinos, diámetro, altura del pecho, relación con el volumen total de la madera de los árboles de Pinus elioti en la localidad de Esquina, en Corrientes. Y este otro ejemplo que les traje es de un paper que salió en Science hace un par de años y que es un proyecto que lideró Lucas Garibaldi, un graduado nuestro y ex docente nuestro. Es una investigación que se realizó en 19 países de los 5 continentes, donde los científicos estudiaron la presencia de insectos en 600 campos de 41 regiones con diferentes cultivos. Y el estudio reveló que muchos de los cultivos necesitan de los insectos silvestres para su polinización. O sea, ahora estamos hablando no de los insectos silvestres para embellecer nuestro ambiente natural, que no es poca cosa, sino también involucrados fuertemente en la producción de los cultivos que nos dan alimento. El gráfico muestra, como variable de respuesta, el cuajado de frutos en relación a dos variables predictoras, que son las visitas de abejas melíferas y de polinizadores silvestres. Cada punto representa un campo con un cultivo y la intensidad del color aumenta con el cuajado. O sea, los celestes claritos que se ven más adelante son los que tienen más bajo nivel de cuajado de frutos y más arriba están los de más alto, más oscuritos. Si prestamos atención al título del artículo, veremos que el gran hallazgo que la revista Science decide publicar se refiere a la prueba de hipótesis del parámetro de la interacción, un parámetro del modelo. El título dice que la polinización silvestre mejora el cuajado de frutos independientemente de la frecuencia de visita de abejas domésticas.
Bueno, cuando veamos la regresión múltiple lo veremos esto en más detalle, pero en principio lo que ya se puede ver es que en ese modelo hay un parámetro que representa el efecto de interacción entre las visitas de las abejas domésticas y los polinizadores silvestres. Y se ve que en este experimento o en este conjunto de experimentos se encontraron que esa interacción no es significativa. Y eso es lo que está diciendo el título del artículo. En la formulación de cada modelo deben aparecer entonces los parámetros poblacionales relevantes para el objetivo que impulsa el experimento, ya que el procedimiento que permite contestar las preguntas de interés es la prueba de hipótesis referida a los parámetros del modelo. De esta forma, el modelo estadístico vincula los objetivos del estudio con el diseño del experimento y con el análisis de los datos. La estimación de los parámetros que caracterizan a la población de referencia permite evaluar la evidencia que proveen los datos respecto a las predicciones del investigador. Y claramente los objetivos del investigador surgieron del sistema real que él está estudiando y las conclusiones de su estudio deberían regresar a ese sistema. En esta clase entonces estuvimos recorriendo las motivaciones para experimentar, hablamos de hipótesis, predicciones, los problemas de información incompleta y variabilidad en las respuestas que motivan el diseño de los experimentos. Hablamos de los aspectos a tener en cuenta al planificar los experimentos. Hablamos de las repeticiones, de unidades experimentales verdaderas, de tratamientos. Hablamos de tipos de experimentos manipulativos y mensurativos. Hablamos del control de la variabilidad a través de bloques o covariables. Hablamos de repeticiones y de población de referencia a la que apuntan las conclusiones de nuestros estudios. Y después presentamos al modelo como síntesis de las preguntas del investigador. Hablamos de la partición de la variación entre fuentes planificadas y error. Hablamos de parámetros poblacionales. Dijimos que los vamos a estimar y que vamos a formular hipótesis acerca de ellos y vamos a ponerlas a prueba. Y hablamos de la evaluación de la evidencia que proveen los datos respecto a nuestras predicciones.